tardes, agradeciendo la presencia de las señoras vocales, señora secretaria, directores y directoras de área. Por favor, estamos en la sesión ordinaria número 044-2025, convocada para las 15 horas con 35 minutos. Señora secretaria, por favor, constate el quórum reglamentario. ¿Me escucha, secretaría? ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, sí tengo una. Buenas tardes. ¿Tienen audio? ¿Me escuchan? Sí, señor presidente. Perfecto. Por favor, en este momento había indicado que estamos en la sesión ordinaria número 044-2025, convocada para las 15 horas con 35 minutos y que, por favor, se digne en constatar el quórum reglamentario. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, autoridades. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelar. Vocal Solanda Goy Esquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Con 3 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se instala la presente sesión, siendo las 14 horas con 44 minutos. Por favor, proceda con el orden del día. Doctor, para que consten actas, por favor, la hora de instalación sería las 15 horas con 44. 44 minutos lo había indicado. Sí, sí, señor presidente. Procedo con la lectura del orden del día con su autorización, señor presidente. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1. AP-0436-SNCD-SNCD-2025-JS prescribe viernes 16 de mayo de 2025. 3.2. Mod P 0490-SNCD-2025-DM prescribe viernes 16 de mayo de 2025. 3.3. AP 0511-SNCD-2025-MA prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 3.4. Mod P 0749-SNCD-2024-KM prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 3.5. Mod P 0751-SNCD-2024-BL prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 3.6. Mod P 0754-SNCD-2024-JH prescribe sábado 17 de mayo de 2025. 4. Varios. Hasta aquí el orden del día, señor presidente. Gracias. Por favor, en puntos varios, ¿existe información que deba ser calificada como urgente? Con su autorización, señor presidente, me permito informar que la Secretaría General ha ingresado el expediente AP-0082-SNCD-2025-JH, prescribe el sábado 17 de mayo de 2025. Gracias. De acuerdo al artículo 9 del reglamento de sesiones, se califica dicha información como urgente. Por favor, continuemos, señora secretaria. 2. Lectura de comunicaciones. Me permite informar, señor presidente, que para este punto no ha ingresado documentación a la Secretaría General. Gracias. Continúe. 3. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1. AP-0436-SNCD-2025-JC prescribe viernes 16 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Encuentra en la sala el subdirector nacional de control disciplinario para la exposición. Por favor, entrego la palabra a la subdirección.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. El presente expediente disciplinario ha sido efectuado en contra de la ingeniera Andrea Marcela Ríos Pozo por sus actuaciones como analista de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura. La sumariada no habría cumplido con las funciones encomendadas al ser nombrada como administradora del contrato número 024-2022 dentro de su periodo del 23 de agosto del 2022 al 8 de septiembre del 2022, ya que no habría impuesto multas respectivas correspondientes al retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales de conformidad con la cláusula octava del contrato denominado multas, sino que de forma arbitraria habría otorgado al contratista 2 prórrogas, incumpliendo presuntamente en el artículo 295 del reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, actuación que se adecuaría a la infracción disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. De las pruebas aportadas al expediente disciplinario, se advierte que el contrato número 024-2022 fue celebrado el 25 de julio del 2022 y suscrito por el director general del Consejo de la Judicatura en ese entonces y el ingeniero Marco Antonio Casco Casco, gerente general de la empresa pública de Administración y Gestión de Servicios y Productos de Proyectos de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional, estableciendo en la cláusula tercera que el objeto del contrato es la contratación del servicio para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma electrónica segura notarial. En dicho contrato, en la cláusula séptima que hace relación al plazo, se estableció un cronograma de entregas de actividades a cumplirse, mismo que en lo pertinente a este sumario señaló que los entregables de la fase 1 y 2 debían ser remitidos después de 20 días plazo, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, es decir, desde el 26 de julio hasta el 14 de agosto del 2022. Posteriormente, una vez entregadas las actividades de las fases 1 y 2, hasta el 14 de agosto de 2022, el acta de la primera entrega-recepción parcial debía ser suscrita después de 10 días término, es decir, hasta el 26 de agosto del 2022. Mediante oficio número EPN TSHGS 2022-08-14001-O de 14 de agosto del 2022, el contratista remitió los entregables de la fase 1 y fase 2 concerniente a la primera entrega, recepción parcial del contrato en referencia, es decir, dentro del tiempo establecido en el contrato, 20 días plazo después de la firma del contrato. Razón por la cual las actas de la primera entrega, recepción parcial, debían suscribirse en los siguientes 10 días hábiles, es decir, hasta el 26 de agosto del 2022. Sin embargo, la servidora sumariada, quien fungía como administradora del contrato para la contratación del servicio para el diseño, desarrollo e implementación de la plataforma electrónica segura notarial, con oficio circular número CJ DNDMCSJ 2022-0005, OFS de 26 de agosto del 2022, realizó observaciones a los entregables, por lo que otorgó una prórroga no prevista en el contrato, cabe indicar, para que sean subsanadas hasta el 31 de agosto de 2022. Y no observando lo establecido en la cláusula séptima del instrumento contractual, que puntualmente establecía el tiempo en que debían ser suscritas las actas, esto es 10 días después de remitidos los entregables. Es decir, que después del 26 de agosto del 2022, la servidora sumariada debía imponer multas justamente porque el contratista incumplió con los tiempos de entrega de las actividades de la fase 1 y fase 2. Luego, una vez realizadas las subsanaciones por parte del contratista, el 31 de agosto del 2022, la sumariada nuevamente extendió una prórroga al contratista hasta el 9 de septiembre del 2022 por nuevas observaciones e incumplimiento en subsanar las observaciones anteriores, conforme se desprende del oficio circular número CJ-DNDM-CSJ 2022-0007 OFC de 5 de septiembre de 2022, acto que devela y lleva a determinar que la sumariada en calidad de administradora del contrato no dio cumplimiento a las estipulaciones del mismo. Por ende, inobservó el artículo 295 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, toda vez que lo pertinente era imponer multas desde el 27 de agosto de 2022. Acto que devela y lleva a determinar que la sumariada en calidad de administradora del contrato no dio cumplimiento a las estipulaciones, por ende inobservó el artículo 295 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En mérito de lo analizado, se colige que los hechos relatados conllevan a determinar la existencia de una conducta ligada al cometimiento de una infracción disciplinaria por parte de la sumariada. Esto es la determinada en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, misma que podría conllevar a una sanción más severa que la impuesta por la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, pues como se ha detallado, la sumariada no ejecutó las multas previstas en el contrato número 024-2022, cláusula octava, ocasionando con ello un perjuicio económico al Estado ecuatoriano. Sin embargo, al no poder empeorar la situación de la recurrente en aplicación del artículo 77, numeral 14 de la Constitución de la República del Ecuador, devienen procedente ratificar la resolución emitida el 26 de marzo del 2025 por la abogada Gisela de Lourdes Ibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por la sumariada ingeniera Andrea Marcela Ríos Pozo por sus actuaciones como analista de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en la comisión de la infracción disciplinaria por la cual se inició el presente sumario disciplinario. Segundo, ratificar la resolución emitida el 26 de marzo del 2025, la abogada Gisela de Lourdes Ibujés Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual le impuso a la ingeniera Andrea Marcela Ríos Pozo, por sus actuaciones como analista de la Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial del Consejo de la Judicatura, la sanción de amonestación escrita por haber adecuado su conducta a la falta disciplinaria prevista en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Pongo a consideración de las vocalías si es que existe alguna observación. Sin observaciones de mi parte. Gracias. Si no existen observaciones, en este momento yo elevaría a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas por la subdirección. Apoyo. Gracias. Secretaría, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. 3.2. Mod P, _0490-SNCD-2025-DM, prescribe viernes 16 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Muy bien. En este caso, la sumariada es la abogada María Fabiola Gallardo Ramia, jueza de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial del Guayas. El hecho que se detalla es el siguiente. La servidora judicial sumariada no habría registrado marcaciones de asistencia a su trabajo durante los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo del 2024, sin que se encuentren justificadas, incurriendo presuntamente en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109 de numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, autorizar para que intervenga la Subdirección de Control Disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Los elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario se evidencia las inasistencias de la sumariada, abogada María Fabiola Gallardo Ramia, información que ha sido ratificada por la coordinadora de la Unidad Provincial de Talento Humano de la Dirección Provincial de Azuay, quien indicó que tampoco se han presentado los justificativos correspondientes a dichas inasistencias, es de Guayas. Del expuesto se establece que la infracción disciplinaria imputada se configura siempre que el abandono de trabajo, inasistencia injustificada, sea por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 días no consecutivos en un mismo mes. De allí que con las pruebas analizadas en el presente expediente disciplinario se ha demostrado que la servidora judicial sumariada abandonó su lugar de trabajo por más de 3 días laborables consecutivos en el mes de marzo de 2024, específicamente los días del 4 al 8 y del 11 al 15 de marzo del 2024, faltas que no fueron justificadas ante la Unidad Provincial de Talento Humano. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario
es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado emitido el 14 de abril de 2025 por el abogado Carlos Raúl Fernández Barcia, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar a la abogada María Fabiola Gallardo Ramia, en su calidad de jueza de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas, responsable de haber incurrido en abandono del trabajo sin justificación alguna, infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer a la abogada María Fabiola Gallardo Ramia, en su calidad de jueza de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Guayas, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra de la servidora sumariada abogada María Fabiola Gallardo Ramia, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si existe observaciones por parte de la señora vocal y el señor presidente. Ninguna. Sin observaciones. No hay observaciones, elevo a moción la recomendación presentada por la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Señor secretario, secretaría, por favor, tome voto. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Por favor, continuemos. 3.3. AP-0511-SNCD-2025-MA. Prescribe sábado 17 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Solanda Goy. Doctora Goyes, usted tiene la ponencia en este. Quiero comprobar el número, por favor. Es el AP-0511. ¿Sí? ¿Me confirma? Sí, señora vocal. Gracias. Bueno, este llega por información confiable y el sumariado y recurrente es el abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira Díaz, quien actuaba como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura. Y a él se le señala que dentro del expediente 21001-2023-061 habría generado un retardo injustificado en la expedición del informe motivado de investigación, incurriendo presuntamente en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en negativa o retardo injustificado leve en la prestación del servicio al que está obligado u obligada. Por favor, la profundización del caso y la recomendación a través de la Subdirección de Control Disciplinario, tenga la bondad. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La investigación número 21001-2023-006I fue abierta el 27 de abril del 2023, razón por la cual la etapa investigativa culminó el 12 de junio de 2023, conforme lo establece el artículo 23 del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial, que en lo pertinente señala: la investigación no podrá mantenerse abierta por más de 30 días, pudiendo culminarse la misma antes del tiempo señalado. Una vez transcurrido este término, se expedirá el informe motivado, el mismo que no podrá superar el término de 45 días. Por lo tanto, desde esta fecha, el 12 de junio del 2023, el servidor sumariado contaba con 45 días término para emitir el informe motivado de investigación, esto es, hasta el 15 de agosto del 2023, hecho que no ocurrió, pues el informe recién fue expedido el 27 de septiembre del 2023, es decir, 32 días hábiles después de transcurrido el término antes mencionado, que es de 45 días. Acto que denota un incumplimiento de la norma reglamentaria en procedimientos administrativos de carácter disciplinario, conllevando a que se produzca un retardo injustificado en la tramitación de la investigación y posterior apertura del sumario disciplinario. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira Díaz por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura. Segundo, ratificar la resolución expedida el 21 de abril de 2025 por el abogado Gustavo Alberto Cueva Magno, director provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura,
mediante la cual impuso al abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira Díaz por sus actuaciones como coordinador de control disciplinario de la Dirección Provincial de Sucumbíos del Consejo de la Judicatura la sanción pecuniaria del 5% de su remuneración mensual por haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Doctora Goyes, terminó la exposición, usted está en la ponencia. ¿Hay alguna observación? Sí, por favor. A ver, quisiera hacerle dos preguntas a la subdirección. Una, me gustaría conocer en qué concluyó el expediente disciplinario que originó este sumario. Y la segunda, ¿cuál fue la afectación que se produjo en la sustanciación de la causa? En este momento. Si me permite un ratito, por favor, para poder ubicar la información. Doctora, la investigación se dio para el inicio de un sumario disciplinario, se aperturó el mismo y se ratificó el estado de inocencia del servidor. Y respecto de la afectación, No existió una afectación más que el retardo injustificado en la emisión del informe conforme los términos establecidos en el reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria. bien, con estas dos respuestas se observa que realmente el proceso no sufrió daño porque llegó hasta el final, por una parte, y por otra, no se produjo daño adicional, por lo que yo en realidad considero que la sanción del 5% de multa me parece un poquito excesiva. Sí pediría que se module. Mi petición sería tal vez amonestación escrita o, bueno, es amonestación escrita preferiría. Es mi petición a la doctora Goyes, que está como ponente. Una consulta al subdirector de control disciplinario. ¿Cuántos días se sobrepasó del tiempo que esté estipulado para que emita el informe motivado? 32 días término. Muy poco. Yo creo que está bien la recomendación de la subdirección de control disciplinario porque hay allí ya una actuación con falta de diligencia de parte del coordinador de control disciplinario. Por lo tanto, al menos de mi parte, yo acojo la recomendación de la subdirección y sigamos el procedimiento que corresponde, ¿no? Yo elevo a moción y luego veamos si es que tiene apoyo o no. Doctora Goyes, gracias. Como lo hemos hecho antes, al ser usted la ponente, yo más bien le dejaría a la doctora Yolanda Yupanqui a ver si es que tiene aceptación su moción. De no tener, continuamos con la suya. Lo hemos hecho así para dar espacio a alguien que no esté de acuerdo con la recomendación. No sé si podemos proceder así. ¿Tiene algún inconveniente? De mi parte, no. Gracias. Retiro la moción entonces. Sí, No, por favor. a ver, Gracias. yo mociono que se sancione, sí, al abogado Ernesto Vladimir Rivadeneira, considerando que 32 días no es un plazo, no son una cantidad exasperante de días, tomando en cuenta que hemos sancionado a personas que han demorado hasta años. En este caso son 32 días, que me parece poco. En segundo lugar, el trámite llegó a su fin. Y en tercer lugar, no hubo afectación. Por eso es que mociono que la sanción no sea el del 5% de la remuneración, sino una amonestación escrita. Listo. No hay apoyo a la moción. En ese caso, doctora Yolanda, lo que queríamos es dar la palabra a la ponente para que pueda hacer la exposición de su moción.
Gracias. En tanto, a mi parecer, y por lo que hemos trabajado ya en varios casos similares, incluso diciendo que no podemos empeorar la situación de la sanción impuesta en el nivel inferior, pues en este caso se ha impuesto el 5% de multa sobre la remuneración y que me parece incluso bajo, ¿no? Pero no podemos empeorarla. Por lo tanto, yo acojo la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario y elevo moción. Apoyo la moción en virtud de lo que se ha manifestado, toda vez de que es una apelación que se ha interpuesto. En razón de su apoyo, Secretaría, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. Dejando en claro que no estoy en contra de que se sancione, sino que la sanción me parece muy elevada, mi voto es en contra. En contra. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Por favor. A favor. Con 2 votos afirmativos por mayoría de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias, por favor, continuemos. 3.4. Mod P-0749-SNSD-2024-KM. Fecha de prescripción, el sábado 17 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien. En este caso, el abogado sumariado es el abogado Guillermo Pedro Valareso Coello, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas. El hecho que se detalla es el siguiente: al sumariado se le imputa haber abandonado su trabajo desde el día 5 hasta el 8 de marzo del 2024, por lo que habría incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, abandonar el trabajo por más de 3 días laborables consecutivos y por más de 5 no consecutivos injustificados en un mismo mes. Le ruego, señor presidente, autorizar para que intervenga la Subdirección de Control Disciplinario. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Del acervo probatorio se tiene que, mediante memorando número DP09 UPTH 2024-0721M de 15 de marzo del 2024 y el memorando DP09 UPTH 2024-0787M de 22 de marzo del 2024, la coordinadora encargada de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura emitió un informe de la situación laboral actual de los servidores que se encontraban procesados en el caso penal denominado Purga, indicando que respecto al abogado Guillermo Pedro Valareso Coelho, el servidor judicial presentó un formulario de vacaciones desde el 4 al 8 de marzo del 2024, entre lo cual, mediante memorando de P09-2024-1336M de 19 de marzo del 2024, la directora provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en ese entonces decidió lo siguiente: en virtud de que dicho funcionario se encuentra bajo prisión preventiva y medida de suspensión administrativa, resulta improcedente autorizar vacaciones. De igual manera, mediante correo institucional de 18 de junio de 2024, el funcionario de la Unidad de Talento Humano, Darío Ramírez, indicó lo siguiente: debo indicar que mediante memorando DP09-2024-0374M, de 24 de enero del 2024, la máxima autoridad de aquel entonces, doctora Ana María Ayala, autorizó continuar con la modalidad de teletrabajo para los señores jueces y juezas en materias penales, tributales, de garantías penales, penal con competencia en delitos flagrantes en la ciudad de Guayaquil como cantones. Ahora bien, revisando los archivos de SSO UPTH, no constan matrices de teletrabajo del servidor Valareso Coelho Guillermo Pedro en el mes de marzo de 2024. Información que ha sido ratificada mediante memorando número DP09 UPTH 2024-2007M de 24 de junio de 2024. En este contexto, al haberse evidenciado que el servidor sumariado no asistió a su lugar de trabajo desde el 5 al 8 de marzo de 2024 sin que medie una justificación legalmente establecida en la norma vigente y aplicable para el efecto, y no observó sus deberes funcionales e incurrió en la infracción imputada en el auto de inicio del sumario, es decir, en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 7 de agosto de 2024 emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario a esa fecha. Segundo, declarar al abogado Guillermo Pedro Valareso Coelho en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Guayas responsable
de haber incurrido en infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Guillermo Pedro Valareso Coelho, en su calidad de juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Guayas, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Guillermo Pedro Valareso Coello, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. En mi calidad de ponente, consulto a la señora vocal y señor presidente si tienen observaciones en este caso. Tengo observaciones de mi parte. Ya. Al no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo, secretaría, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Hoy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente, Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continúe. 3.5. Mod P-0751-SNCD-2024-BL prescribe sábado 17 de mayo de 2025. La vocal que le correspondió la ponencia es a la doctora Solanda Goyes. Gracias. El sumariado es del abogado Adolfo Richard Gaibor, quien actuaba como juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a quien se le imputa haber abandonado su trabajo desde el 5 al 20 de marzo del 2024, habiendo incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, abandonar el trabajo por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 no consecutivos injustificados en un mismo mes. Falta disciplinaria que con este proceso se habría analizado y cuyos detalles pido por favor se lo haga a través de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, igualmente la recomendación. Con su autorización, señor presidente. La palabra. Muchas gracias. En el presente caso, mediante memorando número DP09 UPTH 2024-0787, suscrito el 22 de marzo del 2024 por la Coordinadora de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, se informó que el doctor Richard Adolfo Gaibor no poseía días de vacaciones mediante acción de personal número 01863 DP09 2024 YR, ya que había aplicado licencia sin remuneración desde el 21 al 29 de febrero de 2024 y que el 5 de marzo del 2024 presentó un oficio en la ventanilla única de la Secretaría Provincial de Guayas indicando lo siguiente: abogado Adolfo Richard Gaibor, en mi calidad de juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, ante usted expongo lo siguiente: la prisión preventiva que se me ha impuesto es una medida arbitraria e injusta por cuanto no existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito de delincuencia organizada, puesto que dentro del expediente existen únicamente conversaciones de terceras personas, afectándose con ello la tutela efectiva de mis derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Adicional a ello, mediante memorando DP09 UPTH 2024-1071M de 12 de abril de 2024, la Coordinadora Provincial de Talento Humano detalló lo siguiente: es oportuno destacar que el 5 de marzo del 2024 presentó una solicitud en la cual pone en conocimiento su situación actual en torno a los hechos por los cuales se encuentra investigado. Sin embargo, al no contar con días disponibles de vacaciones, no fue autorizado el registro de su ausencia desde el 5 de marzo hasta el 20 de marzo del 2024. Por lo tanto, se colige que el servidor judicial sumariado desde el 5 hasta el 20 de marzo del 2024, su ausencia no ha sido justificada, conforme además se comprueba con el correo electrónico enviado el 24 de junio del 2024 por la servidora judicial Yasmín Rodríguez, con el cual indica que una vez que se revisó el sistema de ENP, no consta que el sumariado haya presentado licencia o vacaciones desde el 5 al 20 de marzo del 2024. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente: primero, acoger el informe motivado del 16 de agosto de 2024 emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, declarar al abogado Adolfo Richard Gaibor en calidad de juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas
responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Adolfo Richard Gaibor en calidad de juez de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado, abogado Adolfo Richard Gaibor, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Ya. ¿Hay alguna observación a la recomendación? No tengo observaciones. Ninguna. Entonces, al estar de acuerdo con la recomendación dada por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, elevo a moción. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelán. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muchas gracias. Por favor, continuemos. Siguiente punto, 3.6. Mod P 0754-SNCD-2024-JH prescribe sábado 17 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Señor presidente, la ponencia le corresponde a usted. Perdón, estaba con el audio apagado. El presente expediente disciplinario, el sumariado es el abogado Johan Gustavo Marfetán Medina, juez del Tribunal Distrital Contencioso Tributario de Guayas. La imputación: al sumariado se le imputa haber abandonado su trabajo los días 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo del 2024, por lo que habría incurrido en una infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es abandonar el trabajo por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 no consecutivos injustificados en un mismo mes. Para la sustentación del informe, entrego la palabra a la Subdirección de Control Disciplinario. Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente disciplinario consta el memorando número DP09 UPTH 2024-2230M de 8 de julio de 2024, suscrito por la Coordinadora de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, quien señaló lo siguiente. Revisados el expediente personal que reposa en la Unidad Provincial de Talento Humano, se observa que el abogado Johan Gustavo Marfetán Medina, juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario del Guayas, no registra formularios por licencias o vacaciones en los días 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de marzo del 2024. Así como tampoco no ha justificado dichas ausencias. En este contexto, se ha podido evidenciar y determinar que el servidor sumariado no presentó justificativo alguno ante la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura respecto a las mencionadas inasistencias, por lo que se verifica abandono su lugar de trabajo los días 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de marzo de 2024. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, acoger el informe motivado de 16 de agosto de 2024, emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces. Segundo, declarar al abogado Johan Gustavo Marfetán Medina en su calidad de juez del Tribunal Distrital Contencioso Tributario de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, imponer al abogado Johan Gustavo Marfetán Medina, en su calidad de juez del Tribunal Distrital Contencioso Tributario de Guayas, la sanción de destitución del cargo. Cuarto, remitir copias certificadas de la presente resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que genera la presente resolución de destitución en contra del servidor sumariado abogado Johan Gustavo Marfetán Medina, conforme lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Servicio Público y numeral 6 del artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. No tengo observación. Sin observaciones. Por favor, Secretaría,
Perdón, en este momento elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Por favor. A favor. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Por favor, continuemos. Siguiente punto es el 4, varios. Expediente AP-0082-SNCD-2025-JH. Prescribe sábado 17 de mayo de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupangui. Bien. En este caso son 2 sumariados, los abogados Héctor Iván Montúfar Silva y Franco Orlando Yaguachi Gualán por sus actuaciones como agentes fiscales de la provincia de Chimborazo. El recurrente únicamente es, los recurrentes son el abogado Iván Montúfar Silva, agente fiscal de la provincia de Chimborazo. El hecho que se detalla es el siguiente. Dentro de la investigación previa número 060-701-814-110018, los sumariados habrían incurrido en un retardo injustificado en la tramitación del expediente, puesto que el abogado Héctor Iván Montúfar Silva no realizó actuaciones procesales durante 1 año, 4 meses y 7 días, mientras que el abogado Franco Orlando Yaguachi Gualán dejó de impulsar la investigación por 1 año, 9 meses y 8 días, razón por la cual habrían incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por favor, señor presidente, autorizar la intervención de la Subdirección de Control Disciplinario. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario, el único recurrente es el abogado Héctor Iván Montúfar Silva, dado que el director provincial decidió ratificar el estado de inocencia del abogado Franco Orlando Yaguachi Gualán. Por ende, solo nos referiremos al recurrente en el presente expediente disciplinario. En el presente caso, se establece que el servidor sumariado tuvo bajo su cargo y responsabilidad la investigación previa número 060-70-18-14-11-0018 desde el 31 de marzo de 2016, fecha en la cual abocó conocimiento del mencionado expediente fiscal. Posteriormente, emitió los impulsos fiscales de 29 de abril, 13 de diciembre de 2016 y con fecha 19 de abril de 2018, realiza su último impulso, por lo que el fiscal sumariado ha dejado pasar un tiempo aproximado de 1 año, 4 meses y 6 días sin realizar ningún impulso fiscal. En conclusión, es pertinente negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado y ratificar la resolución del 9 de mayo de 2025 emitida por el abogado Esteban Adrián Andrade López, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, al haberse comprobado la responsabilidad del servidor en la comisión de la infracción por la cual se inició el presente sumario disciplinario, esto es, haber incurrido en retardo injustificado en la prestación del servicio, por cuanto dentro de la investigación previa número 060-70-18-14-11-001 ocasionó un retardo injustificado de 1 año, 4 meses y 6 días, adecuando su conducta a la falta disciplinaria tipificada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Bajo este contexto, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el sumariado abogado Héctor Iván Montúfar Silva por sus actuaciones como agente fiscal de la provincia de Chimborazo. Segundo, ratificar la resolución emitida el 9 de mayo de 2025, mediante la cual impuso la sanción de amonestación escrita al abogado Héctor Iván Montúfar Silva por sus actuaciones como agente fiscal de la provincia de Chimborazo, por ser responsable de la infracción disciplinaria contemplada en el artículo 107, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantice el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador, por contener información de un delito de carácter sexual. Hasta aquí, señor presidente. Consulto a la señora vocal y señor presidente si tienen observaciones. Sí, yo tengo algunas consultas que hacer. Quiero preguntarle al subdirector de control disciplinario si este es el caso por el cual nosotros declaramos una nulidad hace
en la sesión del 11 de abril del año 2025, en la sesión 031, aparece que declaramos la nulidad y por falta de motivación y devolvimos el expediente a la provincia. ¿Me ratifica este dato, por favor? Así es, se declaró la nulidad en este expediente. ¿Cuáles fueron las razones de la nulidad? No se encontraba debidamente motivado, no existía la relación del hecho con las pruebas o elementos probatorios constantes en el expediente disciplinario, la base normativa para llegar a la conclusión. ¿Y ese vicio ha sido subsanado? Ese vicio ha sido subsanado por la provincia y es por eso que se remite nuevamente para conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. ¿En qué sentido ha sido subsanado, por favor? En el sentido de que se especifica el motivo, los elementos probatorios que conllevan a determinar por qué el agente fiscal, el doctor Héctor Iván Montúvar Silva, demoró 1 año, 4 meses y 6 días sin realizar ningún impulso fiscal dentro del proceso, dentro de la investigación penal por un delito de violación. Y respecto de Franco Orlando Yaguachi Gualán, se ratifica la inocencia. ¿En eso no tenía que haber también una motivación específica en este procedimiento, luego de la nulidad? Sí. ¿Y qué dicen al respecto? Sí, dentro del expediente disciplinario se señala los tiempos en que cada uno de los fiscales tuvo conocimiento de la causa y es de allí que se denota que el retardo incurrido en la investigación es del abogado Héctor Iván Montúfar Silva. ¿En qué tiempo es él y qué tiempo tiene en sus manos el doctor Yaguachi? Ya, permítame. A ver, Héctor Iván Montúfar Silva, él tuvo 1 año, 4 meses y 6 días el retardo. Y presuntamente el doctor Franco Orlando Yaguachi Gualán, según el auto de inicio era de 1 año, 9 meses y 8 días, pero no se estableció lo mismo, sino que es de... Permítame un ratito, le verifico este dato. Permítame un segundo. Ya, en el presente caso, doctora, al doctor Franco Orlando Yaguachi Gualán se le había imputado una demora de 1 año, 9 meses y 8 días. No obstante, la demora no había sido de él porque sí había efectuado la diligencia, había efectuado el impulso fiscal, pero el secretario o la secretaria no había remitido o no se había puesto en conocimiento del ente correspondiente para que se aplique lo dispuesto por el fiscal Franco Orlando Yaguachi Gualán. Bueno, es por eso que la provincia ratifica el estado de inocencia. Miren, yo me he preocupado de chequear el caso y este es un proceso por una investigación, por una violación que dura 7 años y quien llama la atención es la judicatura, ¿no? Hay un juez de por medio que dice no puede demorarse tanto y luego cuando se chequea, y así lo dijimos la vez anterior cuando se declaró la nulidad, que Iván Montúfar Silva había impulsado la causa, incluso con mayor efectividad de los otros fiscales. Y luego el proceso se inicia por él y por Orlando Yaguachi, y a mi manera de ver, la motivación y la valoración que se hace en la provincia no es adecuada. Por lo tanto, para mí no se ha subsanado la razón de la nulidad, la motivación que no se trata solamente de poner
un artículo y hacer una relación con los hechos. La motivación implica hacer una argumentación respecto de la relación entre los hechos, el derecho y obviamente la proporcionalidad sobre la sanción. Por lo tanto, para mí no está subsanado ese problema que nosotros identificamos aquí, y es, a mi manera de ver, una debilidad del manejo de control disciplinario en la provincia de Chimborazo en este caso. Por lo tanto, tengo mi criterio hecho, no estoy de acuerdo con la recomendación. Dicho esto, paso la palabra para que continuemos con la sesión. Gracias. Sí, si me permiten, en realidad el tema no se quedó muy claro, al menos en la parte que nos hizo conocer la Subdirección de Control Disciplinario, pero ya he leído a profundidad. Al que se le está sancionando precisamente es al abogado Héctor Iván Montúfar, porque recurrió, está como recurrente en este caso. En el tema respecto de Franco Orlando Yaguachi, no se toma en cuenta, pues él fue declarado inocente. Si es dado que no existe vinculación o problema con el doctor Yaguachi, pienso que no hay inconveniente. Y sí, yo no sé cuál será la posición de la doctora Goyes, pero yo ya tengo mi criterio. Gracias. Solamente para llevar el mismo orden anterior, doctora Yolanda, en este caso usted la ponente, entendería yo por las palabras de explicación que realizó la doctora Goyes, creo que tendría una postura de salirse de la recomendación y obviamente mencionar otra recomendación. Siendo así, entonces, como hemos hecho, damos la palabra, salvo que usted no lo considere, a la doctora Goyes, que aparentemente daría una moción diferente a la de la ponencia para ver si es que tiene apoyo. ¿Estamos correcto? El tema es que yo no tengo una moción que hacer, ¿no? Porque la moción pues implicaría modificar e incluso empeorar la situación que ha venido desde la provincia, porque a mi manera de ver, lo que ha realizado el coordinador de control disciplinario a nivel de la provincia está equivocado. Por lo tanto, pero como nosotros aquí tenemos ya una línea de no empeorar lo que nos viene desde la provincia, entonces no puedo hacer una moción. En tal sentido, lo que yo voy es a tomar una decisión respecto de la moción que presente, en este caso, la doctora Yupangui, que está de ponente. Ya. Dada esta situación, si me permite, señor presidente, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Ya, yo la apoyo. Secretaría, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente. Vocal Solanta Goyesquelal. Bueno, en tanto a mí me parece que este es un caso bastante sensible, 7 años en una investigación previa por un caso de violación, en donde hay un número considerable de investigadores de la Fiscalía que han estado a cargo como fiscales y que no se llegó al objetivo que tiene establecido el Código Orgánico Integral Penal de esta fase o de esta etapa preprocesal, pues afectando a los derechos de las personas que acuden al sistema penal. Considero que hay una deficiencia en el manejo en la Dirección Provincial de Chimborazo sobre los procesos disciplinarios, porque además no se identifica adecuadamente cuáles eran los hechos, las argumentaciones que nos llevó a decidir que la nulidad sobre el proceso en una sesión anterior, y ahora, sin subsanarla, se vuelve a requerir que nosotros tratemos un caso en las mismas condiciones. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con el trabajo que se ha hecho en la Subdirección en la Dirección Nacional, en la Dirección Provincial de Chimborazo, y las recomendaciones que han llegado y que luego han sido también asumidas por la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. En ese sentido, mi voto es en contra. En contra. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Señor presidente, Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor.
A favor. Con 2 votos afirmativos por mayoría de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Gracias. Secretaria, por favor, informe si es que existe algún punto adicional en el orden del día. Señor presidente, me permite informar que se han agotado los temas que constaban en el orden del día. Gracias. Agotado el orden del día, siendo las 16:37, se clausura la presente sesión. Gracias a la presencia de las señoras vocales y directores de área. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego.